Un saludo para cada uno de los hermanos aquí presentes y para todas aquellas personas o hermanos que nos están viendo a través de este video. Es un placer nuevamente saludarles en nuestro segundo tema de este interesante tópico que hemos titulado Pecado Corporativo. ¿Qué significa el pecado corporativo? ¿Somos responsables también nosotros? Pero antes de contestar cada una de esas inquietudes e interrogantes, vamos a arrodillarnos los que estamos aquí presentes y todos ustedes, por favor, que están en sus hogares o donde quiera que nos están viendo a través de este video, arrodillémonos para invitar la presencia de nuestro Padre Celestial en nuestro medio. Padre Celestial, gracias porque nos da el bendito privilegio de presentar su palabra en esta hora, en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo. Gracias por el privilegio dado a este servidor de darle la oportunidad de presentar un mensaje para este tiempo tan difícil. Yo sé que es un mensaje que va a causar zarandeo en medio del pueblo profeso de Dios en esta tierra, pero oramos, Padre, para que el Espíritu Santo abra las mentes y el entendimiento de todas las personas que han de ver este material. Gracias por escucharnos, invitamos la presencia de su Santo Espíritu en nuestro medio. Se lo pedimos y se lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Hoy es la parte número 2 de esta serie que hemos titulado Pecado Corporativo. Ustedes recordarán en el tema anterior, la parte número 1, hablamos muchas cosas interesantes acerca de lo que la Biblia enseña de lo que es pecado corporativo. En esta parte número 2, posiblemente entremos a una tercera parte, nos introduciremos en otros tópicos interesantes para beneficio de los aquí hermanos presentes y para beneficio de cada uno de ustedes. Quisiera invitarles de que abran sus Biblias en el libro de Ezequiel, en el capítulo 13. Ezequiel, el profeta Ezequiel, es el texto de introducción que hemos de usar en esta hora. Ezequiel capítulo 13, y leeremos los versículos 13 y 14. Antes de que leamos estos textos, quiero decirles que si usted está viendo este tema por primera vez y no ha visto el tema número 1, le recomiendo que por favor pare su video y vea primero la parte número 1. No va a entender esta segunda parte si usted no ha visto la parte número 1 de esta serie. Ezequiel capítulo 13, versículos 13 y 14, dice así la palabra de Dios. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: haré que el arrompaviento tempestuoso con mi ira y lluvia torrencial vendrá con mi furor y piedras de granizo con enojo para consumir. Versículo 14 sigue diciendo: así desbarataré la pared que vosotros recubristeis con lodo suelto y la echaré a tierra y será descubierto su cimiento y caerá y seréis consumidos en medio de ella y sabréis que yo soy Jehová. De acuerdo a estos textos, a manera de continuación del tema anterior donde nos quedamos, el Señor hará algo con la pared o con la estructura o el fundamento que la iglesia en este tiempo del fin está levantando. La iglesia en los tiempos de Ezequiel, el pueblo profeso de Dios en aquel entonces, estaba levantando una pared que ellos mismos estaban recubriendo con lodo suelto, dice el texto número 14 de Ezequiel capítulo 13. Y dice allí claramente de que Jehová se iba a encargar de derribar esa pared. Ahí habla de cimiento, si ustedes lo notaron, en el versículo que acabamos de leer, el versículo 14, habla de cimiento. La palabra cimiento allí en ese texto, en hebreo, obviamente, porque el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, es yesod. Y yesod quiere decir cimiento, fundamento, establecer, asentar, fundar, estable o echar. Así que es muy importante, dice la Biblia, de que Jehová iba a derribar ese fundamento, ese cimiento que había levantado supuestamente el pueblo profeso de Dios. ¿Cuál es el fundamento de la iglesia adventista hoy?
De eso vamos a hablar un poquito más adelante, el fundamento que los líderes de la iglesia adventista enseñan hoy y que dicen que eso es lo que identifica a la iglesia en este tiempo del fin. Pero ¿cuál es el fundamento o cimiento de la iglesia remanente de Dios? Vamos a leer la primera declaración del Espíritu de Profecía, la mensajera del Señor, en el libro de Primeros Escritos. Apunten todas estas declaraciones para que así ustedes las puedan leer, puedan corroborar lo que este servidor está leyendo. Primero escrito la página 258 y la página 259 de este extraordinario libro, Primeros Escritos, escrito por la señora Elena G. de White. Sigue diciendo, dice así esta declaración: vi que una compañía se mantenía de pie bien guardada y firme, negando su apoyo a aquellos que querían trastornar la fe establecida del cuerpo. Ella había una compañía, sigue diciendo, Dios miraba con aprobación a esa compañía. Me fueron mostrados 3 escalones. ¿Cuántos? 3 escalones, los mensajes del primer ángel, del segundo y del tercero. Dijo mi ángel acompañante: ¡ay de aquel que mueva un bloque o una clavija de esos mensajes! La verdadera comprensión de esos mensajes es de importancia vital. Sigue diciendo el texto: el destino de las almas depende de la manera en que son recibidos. Nuevamente se me hizo recorrer esos mensajes, sigue diciendo la mensajera del Señor, y vi a cuán alto precio había obtenido su experiencia el pueblo de Dios. La obtuvo por mucho padecimiento y severo conflicto. Dios lo había conducido paso a paso, sigue diciendo la página 259, hasta ponerlo, óigalo bien, hasta colocarlo, en otras palabras, sobre una plataforma sólida e inconmovible. Interesante, la plataforma sólida y ¿qué? Inconmovible. O sea, esa iglesia de Dios, ese remanente de Dios, fue colocado por Dios mismo sobre un fundamento, vamos a decirlo así, sobre una plataforma sólida e inconmovible. Vi a ciertas personas acercarse a la plataforma y examinar su fundamento. ¿Qué cosa, hermanos? Su fundamento. Otros comenzaron a encontrar defectos en el fundamento. Querían que se hicieran mejoras, o sea, se hicieran cambios. Entonces la plataforma sería más perfecta y la gente mucho más feliz. Algunos se bajaban de la plataforma para examinarla y declaraban que estaba mal colocada. Interesante, si ustedes notaron esa declaración, la sierva del Señor dice que el fundamento que Dios estableció esta iglesia remanente fue prácticamente sobre los mensajes del primero, segundo y tercer ángeles. Vamos a ver qué nos dice el libro de Ezequiel, allí mismo, el capítulo 13, pero leemos ahora el versículo 16. ¿Cuál era la actitud de los líderes en aquel entonces? Dice así, el versículo 16 de Ezequiel 13, los profetas de Israel que profetizaban acerca de Jerusalén y ven para ella visión de paz, no habiendo paz, dice Jehová el Señor. O sea que los líderes decían que Jerusalén, o sea la estructura, iba a tener paz. Paz. Y la paz es símbolo de prosperidad y no destrucción, decían esos falsos profetas. Pero ¿qué le sucedió a Jerusalén, hermano? Esa es la pregunta, porque los profetas enseñaban, o sea, los líderes del pueblo en aquel entonces enseñaban de que para Jerusalén, para la iglesia, para la estructura, iba a venir, ¿qué cosa? Tiempos de mucha paz, o sea, de prosperidad. Ezequiel capítulo 13, versículo 17 nos dice: y tú, hijo de hombre, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo, que profetizan de su propio corazón, y profetiza contra ellas. No solo los profetas, óigalo bien, porque ahí habla de los profetas en el versículo 16, iban a caer, sino también las hijas. Los profetas iban a caer porque así lo dice el versículo 2, hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón, oíd palabra de Jehová. Los profetas de Israel, los falsos profetas que se habían levantado en los tiempos de el profeta Ezequiel, al igual que en los tiempos de Jeremías, estaban profetizando años de paz y prosperidad supuestamente para la iglesia. Entendamos bien eso, por favor.
sino que las hijas también iban a caer, dice el versículo 17, lo acabamos de leer. Profetiza contra su propio corazón, profetiza contra las hijas de tu pueblo, dice ahí. O sea que todos aquellos que estaban conectados con la estructura iban también a ¿qué? A perecer. Eso se llama ¿qué? Pecado corporativo. Vamos a ver cuál iba a ser el castigo de Israel, porque los profetas de Israel, los profetas o los falsos profetas de ese entonces estaban profetizando años de paz y de prosperidad. Vamos a ver qué nos dice Jeremías. Acompáñenme en el libro de Jeremías, el capítulo 5, y vamos a leer los versículos 12 y 17 de ese capítulo. Jeremías 5:12 dice: negaron a Jehová y dijeron, Él no es, y no vendrá mal sobre nosotros, ni veremos espada ni hambre. ¿Cuál era el mensaje que estaban dando los líderes en aquel entonces, hermanos? Paz y seguridad, prosperidad, y no iba a venir ¿qué cosa? Mal contra la iglesia. Pero había un profeta que se llamaba Jeremías. Noten lo que dice el versículo 17. El versículo 17 decía, o dice, y comerá tu mies y tu pan, o sea, los enemigos que van a venir contra ti, comerá a tus hijos y a tus hijas, comerá tus ovejas y tus vacas, comerá tus viñas y tus higueras, a espada convertirá en nada tus ciudades fortificadas en que confías. ¿De quién estaba hablando ahí el profeta Jeremías? Del futuro de Nabucodonosor, que iba a venir en tiempos posteriores, iba a causar ruina y destrucción contra la iglesia profesa de Dios. A Jeremías capítulo 14, veamos a ver qué nos dice allí Jeremías 14, versículo 12 y versículo 13. Jeremías 14, Jeremías 14, versículo 12 primeramente, dice, cuando ayunen, yo no oiré su clamor, y cuando ofrezcan holocausto y ofrenda, no lo aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. Tres cosas el Señor iba a usar contra ese pueblo desobediente. Hermanos, el pueblo de Israel en ese entonces estaba escuchando prácticamente la voz de sus líderes. ¿Qué es lo que está sucediendo hoy dentro de la iglesia adventista del séptimo día? La gran mayoría de los miembros, por así decirlo, están escuchando prácticamente el consejo y la voz de sus ministros, pero no están escuchando lo que así dice Jehová en su palabra. Noten lo que dice los versículos 13 hasta el 16 de ese mismo capítulo 14 de Jeremías. Y yo dije, Señor Jehová, o sea, Jeremías, he aquí que los profetas les dicen, no veréis espada, ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. ¿Se da cuenta, hermano? El mismo mensaje de los profetas en los tiempos de Ezequiel. Paz, paz sobre esta ciudad, sobre esta iglesia, sobre esta estructura. ¿Qué sigue diciendo el versículo 14? Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. 15. Por tanto, así ha dicho Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié, y que dicen, ni espada ni hambre habrá en esta tierra. Con espada y con hambre serán consumidos esos profetas. Hoy, hermanos, este es un mensaje muy fuerte de juicio en contra de los líderes. ¿Por qué? Porque los líderes profetizaron mensajes de paz y seguridad y mensajes mentirosos. Yo les voy a hacer una pregunta a continuación antes de leer el versículo 16. ¿Acaso eso no lo que comúnmente se predica hoy detrás de los púlpitos de las iglesias adventistas cada sábado? Mensajes de paz y seguridad. Hablemos del amor, hablemos de la fe, hablemos del Día de las Madres, hablemos del Día de los Padres, hablemos acerca de la mayordomía cristiana, promovamos el centinela, en fin, promovamos un sinnúmero de cosas, mensajes de paz y seguridad, y eso es lo que predican prácticamente los ministros cada sábado en todas las iglesias adventistas hoy. Leamos el versículo 16. Y el pueblo a quien profetizan será echado en las calles de Jerusalén por hambre y por espada, y no habrá quien los entierre a ellos, a sus mujeres, a sus hijos y a sus hijas, y sobre ellos derramaré
su maldad. Ustedes están notando, hermanos, de que el versículo 16 habla de la condenación no solo de los falsos profetas o de los líderes del pueblo profeso de Israel, sino también de los miembros. Los miembros que oyeron esos mensajes, que no se preocuparon por escudriñar la palabra de Dios, que no se preocuparon por aceptar el mensaje verdadero de Dios para el tiempo del fin, sino que se dedicaron a escuchar el consejo y los mensajes falsos de esos ministros. ¿Qué va a suceder con ellos? También van a ser talados, van a ser destruidos por Jehová en el tiempo del fin. Eso es que, hermanos, pecado corporativo. No solamente el castigo a los líderes, sino también a los miembros. Vamos al libro de Ezequiel, regresemos a Ezequiel capítulo 21 y leamos unos textos muy interesantes allí. Ezequiel capítulo 21, leeremos los versículos del 1 hasta el 3. Ezequiel 21 del 1 al 3 dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, pon tu rostro contra Jerusalén. Nuevamente está hablando de la iglesia. Y derrama palabras sobre los santuarios y profetiza contra la tierra de Israel. Dirás a la tierra de Israel, dice el versículo 3: así ha dicho Jehová, he aquí que yo estoy contra ti, y sacaré mi espada de su vaina, y cortaré de ti al justo. Pío. Ay, hermanos, ¿ustedes habían meditado en ese texto anteriormente? ¿Qué pasará con los justos que se mantengan unidos con los apóstatas? ¿Qué va a pasar con ellos? Serán cortados, dice allí el versículo 3, o destruidos, porque rehusaron dejar de estar unidos con aquellos que habían apostatado de la verdad. Eso es pecado corporativo, hermanos. Hay algo muy importante que nosotros vamos a traer a colación en esta hora. Y ese es el tema central de esta parte número 2. Puntos importantes a notar, porque hoy vamos a contestar ciertas inquietudes que vienen a nuestra mente, y lo vamos a ver más adelante. Para poder nosotros, hermanos, escuchen bien, seguir correctamente la interpretación bíblica, necesitamos tener presente siempre un principio muy importante que la gran mayoría de adventistas hoy están poniendo a un lado o descuidando. ¿Cuál es ese principio? El principio es tiempo y lugar. Voy a ponerlo aquí en la pizarra. Tiempo y lugar. Tiempo y ¿qué cosa? Lugar. ¿Por qué es tan importante eso? Ya les voy a explicar. Los profetas, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, debían seguir este principio bíblico, está establecido en la palabra de Dios. Si ustedes no lo sabían, la mensajera del Señor, Elena G. de White, como verdadera profeta del Señor, también debía seguir el mismo principio, si ustedes no lo sabían. Vamos a ver en mensajes selectos, voy a apuntarlo aquí, mensajes selectos, apunten esa declaración, mensajes selectos, el tomo 1, página 65, el primer párrafo. Vamos a ver qué nos dice allí la mensajera del Señor. Muy interesante el texto o la declaración que vamos a leer. Mensaje selecto, repito, tomo 1, página 65, el primer párrafo, o el segundo párrafo diríamos. Acerca de los testimonios. ¿Acerca de qué? Los testimonios, o sea, los escritos del espíritu de profecía. Nada es ignorado, nada es puesto a un lado. Sin embargo, escuchen bien, este es un principio bíblico, hermanos. Si la sierva del Señor, repito, si la señora Elena G. White fue una verdadera profeta, tenía que seguir ese principio bíblico, el principio de tiempo y lugar. Sin embargo, deben tomarse en cuenta el tiempo y el lugar. ¿Qué cosa, hermanos? ¿Qué dice ella? Que se debían de tomar, ¿qué cosa? El tiempo
lo pongo en la pizarra, y el lugar. Escuchen, tenemos que seguir ese principio. Si usted como adventista no sigue el principio de tiempo y lugar, usted nunca va a entender los testimonios del espíritu de profecía, ni tampoco la Biblia. Porque el verdadero profeta, el profeta de Dios, los profetas del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, siguieron ese principio. Y la hermana White, como verdadera profeta de Dios, también siguió ese mismo principio. Ella lo está diciendo aquí. Deben de tomarse en cuenta el tiempo y el lugar. Nada debe hacerse fuera de su tiempo. Escuchen, algunos asuntos deben ser retenidos porque algunas personas darían un uso impropio a la luz dada. Son esenciales cada jota, cada tilde, y deben aparecer en su tiempo oportuno. ¿Escucharon eso, hermanos? O sea, en otras palabras, usted no puede aplicar o darle a un mensaje un tiempo para otro tiempo. Ese mensaje era para su tiempo. Por ejemplo, en los tiempos de Noé, ¿cuál era el mensaje central de la amonestación de Noé? Viene un diluvio, viene un diluvio. Si yo salgo por las calles, hermanos, y empiezo a predicar de que viene un diluvio, ¿qué me van a decir las personas? Que yo estoy loco. ¿Por qué? Número uno, porque ya no va a venir un diluvio. Y si así fuera, hermanos, ese no es el mensaje para este tiempo. El mensaje para el tiempo del diluvio era para el tiempo de Noé, no para este tiempo. Ya no se aplica para este tiempo, porque ya no va a venir más un diluvio. El mensaje en los tiempos de Jesús era arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Los judíos creían, hermanos, de que iba a venir un reino terrenal y que Cristo los iba a salvar del yugo romano. Ese era el mensaje para ese tiempo. Cada época tiene un mensaje, cada época tiene un mensaje de verdad presente. Y eso es lo que la sierva del Señor está enseñando en estos momentos. Tiempo y lugar. Tiempo y lugar, bíblicamente hablando. Vamos a hablar en esta hora de un ejemplo bíblico. Y el año que nosotros vamos a poner en la pizarra, ustedes lo pueden anotar, ¿en qué año sería? En el año 1452 antes de Cristo. 1452 antes de Cristo. ¿Qué sucedió allí? Vamos al libro de Números. En el libro de Números hay una historia muy interesante. En esa historia que se lleva a cabo allí, ocurrió prácticamente, aproximadamente en el año 1452 antes de Cristo. Si usted tiene una Biblia con fechas, usted lo puede corroborar. En el capítulo 22, versículos 5 y 6, vemos la historia de un rey que se llamaba Balac y de un profeta que se llamaba Balaam. Ustedes todos conocen la historia. En los versículos 5 y 6 leemos: por tanto envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, y he aquí, cubre la faz de la tierra, y habita delante de mí. Versículo 6, ven pues ahora, te ruego, le pidió Balac a Balaam, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Balac, rey de Moab, ustedes conocen la historia, envía mensajeros a Balaam para que venga y maldiga al pueblo de Israel. Y como producto de eso, si él lo hacía, iba a ser ¿qué cosa? Monetariamente recompensado. O sea, iba a obtener una gran recompensa. Veamos qué nos dice los versículos 15 al 17 del mismo capítulo 22 de Números. Volvió Balac a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los otros, los cuales vinieron a Balaam y le dijeron: así dice Balac, hijo de Zippor,
te ruego, o sea, le está pidiendo, le está rogando prácticamente, que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora, maldíceme este pueblo. Ahí está nuevamente Balac queriendo, rogándole prácticamente a Balaam de que venga y maldiga al pueblo de Israel. Sería recompensado, le dijo, si él accedía a ese pedido. Pero vamos a ver qué nos dice el libro de Números, allí mismo, el capítulo 23, versículos 11 y 12. Ustedes conocen la historia, no tenemos que leerla al detalle. Ustedes la han leído, la han estudiado. Números 23, versículos 11 y 12 nos dice así: entonces Balac dijo a Balaam: ¿qué me has hecho? Te he traído para que maldigas a mis enemigos, y aquí has proferido bendiciones. Él respondió y dijo, o sea Balaam: ¿no cuidaré de decir lo que Jehová ponga en mi boca? Balaam no pudo maldecir a Israel, pero Balac no se dio por vencido, y un último intento él trata de lograr, o hace un último intento para que Balaam maldiga a sus enemigos, o sea, al pueblo de Israel. Vamos a mencionar brevemente de que Balaam trató de obtener esa recompensa, pero por supuesto, no lo pudo lograr. El versículo 13 dice lo siguiente del capítulo 23: y dijo Balac: te ruego que vengas conmigo a otro lugar, desde el cual los veas, solamente los más cercanos verás, y no los verás a todos, y desde allí me los maldecirás. Un último intento por parte de Balac. Versículo 14: y lo llevó al campo de Sofim, a la cumbre de Pisga, y edificó 7 altares, y ofreció un becerro y un carnero en cada altar. Balac lleva a Balaam a la cumbre del monte de Pisga. Cuando Balaam y Balac y todo su séquito se encontraban en la cumbre de Pisga intentando maldecir al pueblo de Israel, sucedió algo. Y yo voy a usar esto, hermanos, atiendan por favor. Yo voy a usar esto a manera de ilustración. Es como una parábola, por supuesto. Es una ilustración que yo quiero usar para que nosotros podamos entender el principio de tiempo y lugar que la Biblia enseña. Vemos la historia de Balac tratando de lograr algo. ¿Qué era eso? Que Balaam maldijera al pueblo de Israel, al pueblo de Dios en aquel entonces. Por otro lado, Balaam queriendo obtener algo bajo cualquier costo, una recompensa. O sea, le gustaba el dinero, amante a la riqueza o a lo material. Ahora viene la ilustración en forma de parábola. Atiendan por favor. Cuando estos dos individuos junto con su séquito se encuentran allí en la cumbre del Pisga, de repente ven un personaje que se acerca y Balaam se queda mirando fijamente a este hombre que viene montado en un asno. Y Balac le pregunta a Balaam: ¿y quién es ese? Y Balaam responde: es el profeta Isaías, no lo puedo creer. Ese sí que nos va a ayudar, dijo Balaam. Cuando Isaías llega a la cumbre del monte, saluda a Balaam, le da un abrazo, y entonces Isaías comienza a dar un mensaje fuerte en contra de ese pueblo de Israel. ¿Dónde está ese mensaje? En Isaías capítulo 1, acompáñenme por favor. Isaías capítulo 1, versículo 21 y versículo 22. Isaías capítulo 1, leemos los versículos 21, o leamos el versículo 10 primeramente. Isaías capítulo 1, versículo 10. Isaías en la cumbre del Pisga comienza a dar este mensaje en contra del pueblo de Israel. Isaías 1, versículo 10 dice: príncipes de Sodoma, oíd palabra de Jehová, les dice Isaías, fuerte, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Sodoma. Oiga, hermano, qué mensaje tan duro de Isaías, ¿verdad? Le está gritando al pueblo de Israel desde la cumbre del Pisga, hermano Flavio, que son Sodoma y Gomorra. En el versículo más adelante
el versículo 21 y el 22, sigue diciendo el profeta Isaías dando su mensaje. ¿Cómo te has convertido en ramera, ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. Versículo 22, tu plata se ha convertido en escorias, tu vino está mezclado con agua. Eres una ramera, les dice Isaías allí en aquel entonces. Hermano, ¿en qué año le dijo Isaías ese mensaje? ¿En qué año proclamó Isaías ese mensaje? En el año 760, lo pongo por aquí, año 760, 760 antes de Cristo, o sea, en otras palabras, 692 años más tarde. O sea, de la fecha de 1452, cuando Balaam y Balac se encontraban en la cumbre del monte Pisga. De repente Isaías oye una voz que le dice, Isaías, Isaías. Isaías dice, heme aquí, Señor, aquí estoy yo, mi Señor. Sigue tu camino, Isaías. Tu mensaje no se aplica para ese tiempo todavía. Oh, ¿cómo se sentiría Balaam? ¿Cómo creen que se sintió Balaam cuando Isaías comenzó a descender la cumbre del monte Pisga? Balaam se sintió chasqueado, obviamente. Pero de repente levantó la vista y ve a otro personaje que se acercaba, hermano Flavio. Balac se le queda mirando y le pregunta, ¿y ese quién es? Balaam lo reconoció de lejos y le dice, es el profeta Jeremías, es Jeremías. Ahora sí que vamos a poder llevar a cabo nuestro plan, Balac. Y Balac dice, por fin, ahora sí. Jeremías, cuando llega a la cumbre, hermanos, del monte Pisga, le da un abrazo a Balaam y le dice, hermano mío, tanto tiempo sin verte. Y entonces Balaam le pide a Jeremías, dice, Jeremías, por favor, da un mensaje para este pueblo, da tu mensaje para este pueblo. Y Jeremías comienza a proclamar ese mensaje que está registrado en Jeremías capítulo 3, versículo 2. Jeremías capítulo 3, versículo 2. Dice, alza tus ojos a las alturas, dice Jeremías desde la cumbre para que todos lo escuchen. Y ve en qué lugar no te hayas prostituido, Israel. Junto a los caminos te sentabas para ellos como árabe en el desierto, y con tus fornicaciones y con tu maldad has contaminado la tierra. Versículo 3, sigue diciendo Jeremías desde la cumbre. Por esta causa las aguas han sido detenidas, Israel, y faltó la lluvia tardía, y has tenido frente de ramera, y no quisiste tener vergüenza. Eres una ramera. Oiga, hermano, qué mensaje tan duro, tan fuerte, desde la cumbre del Pisga. Y sigue diciendo, y no he terminado todavía, Balaam, le dice Jeremías. Ahora viene lo bueno. Jeremías capítulo 5, versículo 7. Jeremías 5, 7 sigue diciendo el profeta Jeremías, o dando este mensaje. ¿Cómo te he de perdonar por esto, Israel? Sus hijos me dejaron y juraron por lo que no es Dios. Los sacié y adulteraron, y en casa de rameras se juntaron en compañías. Oh, hermanos, cuando Balaam oyó ese mensaje, el hombre estaba feliz y ahora sí voy a obtener mi recompensa. Y Balac decía, por fin, con este mensaje sí yo voy a poder maldecir a mis enemigos. Pero de repente se oye una voz de Jehová que dice, Jeremías, Jeremías. Y Jeremías oye la voz y dice, Señor, heme aquí. Sigue tu camino, hijo mío, tu mensaje, ese mensaje que acabas de proclamar, no es para este tiempo todavía. No es para el año 1452 antes de Cristo, Jeremías. ¿En qué año dijo Jeremías ese mensaje, hermanos? En el año 612 antes de Cristo. Lo pongo por aquí.
Año 612 antes de Cristo, en otras palabras, 840 años más tarde. Más tarde de la fecha de 1452. ¿Están viendo, hermanos? Ya prácticamente Balaam, creyendo que todo estaba perdido y que nunca iba a poder obtener esa recompensa tan jugosa por parte de Balac, desanimado, descorazonado, enojado inclusive, levanta su vista y ve a otra persona que venía casi corriendo prácticamente a un paso bien acelerado. Balaam no puede dar crédito de lo que está viendo en sus ojos y dice: es el profeta Ezequiel, no lo puedo creer. Este hombre sí nos va a ayudar, este hombre sí me va a hacer rico, dice él. Los dos hombres se abrazan cuando llega allí Ezequiel a la cumbre del Pisga, y Balaam dice: la tercera es la vencida, Balac, ahora sí nos vamos a hacer ricos, o me voy a hacer rico yo. Ezequiel comienza a dar un mensaje. Ezequiel levanta las manos y comienza a dar un mensaje que está en el capítulo 16 de Ezequiel. Ezequiel 16, versículo 1 y 2, en voz alta, y dice: vino a mí palabra de Jehová a Israel, diciendo: escuchad, pueblo de Israel, hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones. Versículo 15 de ese mismo capítulo 16 del libro de Ezequiel: pero confiaste en tu hermosura, Israel, y te prostituiste a causa de tu renombre, y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron, suya eras. Y entonces, hermano, en la parte detrás de Ezequiel, está Balaam haciéndole así a Balac, haciéndole así, en otras palabras, ahora sí con este mensaje. Y entonces viene Ezequiel y dice: no he terminado, Balaam, ahora viene lo bueno. En el versículo 30 de mi mensaje: cuán inconstante es tu corazón, Israel, dice Jehová el Señor, habiendo hecho todas estas cosas, obras de una ramera desvergonzada. Eres una ramera, Israel. Y Balaam está casi brincando de la alegría, hermano, con ese mensaje tan fuerte. Sigue diciendo el versículo 34 del mismo capítulo: y ha sucedido contigo en tus fornicaciones lo contrario de las demás mujeres, porque ninguno te ha solicitado para fornicar, y tú das la paga en lugar de recibirla. Por esto ha sido diferente. Y ahora viene lo más fuerte, el versículo 35. Toma, le dice Ezequiel a Israel, por tanto, ramera, oye palabra de Jehová, toma. Hermanos, Balaam feliz de la vida. ¿Y qué sucedió, hermanos? ¿En qué año dio Ezequiel ese mensaje? Pongámoslo en la pizarra. Año 594. 594 antes de Cristo. En otras palabras, 858 años más tarde de la fecha original. O sea, de la fecha cuando Israel fue querido o se trató de maldecir por parte de Balaam. De repente Ezequiel también oye un mensaje. Jehová lo llama y le dice: Ezequiel, Ezequiel. Y él dice: heme aquí, Señor. Ezequiel, continúa tu mensaje, o continúa tu camino, que ese mensaje tuyo no es todavía para este tiempo. ¿Por qué Israel no pudo ser maldecido, hermanos? Esa es la pregunta que viene a colación ahora. Números capítulo 23 responde esa pregunta. Números 23 y el versículo 20 al 23. Números 23, 20 al 23 dice: he aquí he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla, dice Balaam. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo de rey en él. Dice el versículo 22, Dios los ha sacado de Egipto
tiene fuerzas como de búfalo, porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel, como ahora será dicho de Jacob y de Israel, lo que ha hecho Dios. No puedo maldecir a ese pueblo, dijo Balaam, en el año 1452. ¿Por qué? Porque en ese año, no en el 760, no en el 612, no en el 594, Israel era un pueblo puro, era una iglesia santa, no había pecado en Jacob, no había pecado en Israel, no había forma de maldecir a ese pueblo por más que logró o trató Balaam y Balac. ¿Estamos entendiendo el mensaje, mis hermanos? Esta iglesia era una iglesia pura. Era una iglesia que estaba siguiendo la voluntad de Jehová. Por eso tenemos que entender el principio de tiempo y lugar. El mensaje de Jeremías, el mensaje de Isaías, el mensaje de Ezequiel no se aplicaba para el tiempo de Balaam y de Balac, 1452 antes de Cristo. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, en ese año, todavía Israel estaba viviendo una fe pura. Todavía Israel estaba obedeciendo la voz de Jehová. Todavía Israel estaba en el caballo blanco de Apocalipsis capítulo 6. Por eso Israel no podía ser una iglesia apóstata. Por eso Israel en el 1452 no podía ser una ramera. Por eso Israel en ese tiempo, en ese año específicamente, no podía ser una iglesia adúltera ni fornicaria. ¿Por qué? Porque estaba viviendo la voluntad de Dios. Tenían a Moisés como profeta, tenían a Josué como líderes, tenían a Caleb como un gran líder. Estaba el espíritu de profecía reinando en medio de ese pueblo, hermanos. Y Dios estaba dirigiendo a esa iglesia. ¿Cómo iba a poder ser maldecida? ¿Cómo iba a poder aplicarse ese mensaje de Isaías, de Jeremías y de Ezequiel en ese entonces? Imposible. La sierva del Señor, en Mensajes Selectos, el tomo 2, página 117, noten lo que dice. Mensajes Selectos, repito, Mensajes Selectos, tomo 2, página 117, dice: algunos tomarán la verdad que se aplica a su tiempo y la colocarán en el futuro. ¿Escucharon eso, hermanos? ¿Escucharon esa declaración? ¿Cuál era la verdad que se aplicaba en los tiempos de Balaam y en los tiempos de Balac y en los tiempos del pueblo de Israel? La verdad era que el pueblo de Israel no estaba viviendo sin pecado, no había iniquidad en Jacob. Esa era la verdad presente, reinando en la iglesia, hermanos. ¿Y cómo iba a quererlos aplicar esa verdad para los tiempos de Isaías o para los tiempos de Jeremías? O la verdad de los tiempos de esos profetas del Antiguo Testamento a quererla aplicar para los tiempos de Balaam y de Balac. No, hermanos. Vamos a entrar entonces ahora de lleno en esta parte acerca del cuadro histórico de la iglesia adventista del séptimo día, aplicando el principio de tiempo y lugar. Es muy importante, hermanos, que ustedes piensen y tomen nota de todo esto, estas fechas que yo voy a poner aquí. Voy a borrar los primeros 4, ya ustedes lo anotaron, y voy a dejar la cita de Mensajes Selectos, el tomo 1, la página 65, el principio de tiempo y lugar. Empecemos con el año 1893. Año 1893. ¿Qué sucedió ahí? En ese entonces, en Testimonios para los Ministros, la página 32 a la 62, obviamente no vamos a leer todas esas páginas porque nos tomaría aquí todo el día, pero se levantó un hermano que se llamaba el hermano Stanton, predicando de que la iglesia era Babilonia. La hermana White, obviamente, estaba viva en aquel entonces, los pioneros adventistas, la verdad se estaba viviendo, la iglesia adventista estaba viviendo de acuerdo a los mensajes que venían de Dios a través del espíritu de profecía. La sierva del Señor en 1893 dijo: no es Babilonia. Acuérdense el principio que yo acabo de leer de Mensajes Selectos, tomo 2, página 117. Vuelvo y lo leo.
Algunos tomarán la verdad que se aplica a su tiempo y la colocarán en el futuro. La verdad de ese tiempo, de 1893, era que la iglesia no era Babilonia. Pero algo sucedió, hermanos. Al transcurrir los años, llegamos hasta el año 1904. Año 1904. Escuchen, por favor. Año 1904. ¿Qué dijo la mensajera del Señor? En Joya de los Testimonios, el tomo 3. Esa cita sí la voy a leer. Joyas, tomo 3. Joyas, tomo 3. Página 254. Dice así: ¿quién puede decir con verdad, nuestro oro es probado en el fuego y nuestros vestidos no están manchados por el mundo? He visto a nuestro instructor. ¿A quién, hermanos? A nuestro instructor señalar vestiduras que se daban por justicia. Al desgarrarlas puso al descubierto la suciedad que cubrían. Luego me dijo: ¿no puedes ver con qué falsedad cubrieron su inmundicia y la corrupción de su carácter? ¿Qué pues? La ciudad fiel ha venido a ser una ramera. La casa de mi padre es hecha un lugar de comercio, de donde se han retirado la gloria y la presencia divinas. Por esta causa hay debilidad y falta la fuerza. Oh, mis hermanos, esta declaración fue escrita, ya lo puse ahí en la pizarra, en el año 1904. ¿Se dan cuenta, hermano, el principio de tiempo y lugar? El instructor le dice a la mensajera del Señor que la iglesia se ha convertido ¿en qué? En ramera. Interesante. En allí mismo, en el año 1904, ocurre algo muy interesante. Mensajes Selectos, el tomo 1. Apunten esa declaración. La página 231 de Mensajes Selectos, tomo 1. La sierva del Señor tiene una visión. Dice así el primer párrafo de la página 231 de Mensajes Selectos, tomo 1. No os engañéis, muchos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Tenemos ahora delante de nosotros el alfa de este peligro. La omega será de una naturaleza asombrosísima. Noten bien, hermanos, que la sierva del Señor debe de seguir el principio establecido por la Biblia. Si no sigue ese principio, entonces Elena G. White era una falsa profeta. Obviamente la sierva del Señor, la mensajera del Señor, era una profeta verdadera, y se lo voy a comprobar a continuación. ¿Por qué? Porque ella está siguiendo el principio bíblico. Ella dice claramente aquí que muchos se iban a apartar, tiempo futuro, muchos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Iba a venir como consecuencia de eso, en 1904, la apostasía que omega en la iglesia. Apostasía omega en la iglesia. ¿Lo dijo en qué año? En 1904. Escuchen bien, hermanos. El principio que usa la mensajera del Señor es bíblico. Está en Deuteronomio capítulo 4. Leamos, por favor, Deuteronomio capítulo 4, versículo 23. Versículo 23 dice así: guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que Él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. 24 dice: porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Cuando hayáis engendrado hijos, dice el versículo 25, y nietos, y hayáis envejecido en la tierra, si os corrompiereis e hiciereis escultura o imagen de cualquier cosa, e hiciereis lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios, para enojarlo, dice el versículo 26, yo pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra, que pronto pereceréis totalmente de la tierra, hacia la cual pasáis,
el Jordán para tomar posesión de ella, no estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos. Si ustedes notan, el principio que está establecido en la palabra de Dios es que el pueblo de Israel no iba a estar absento de caer en pecado. No hay una vacuna, hermanos, antiapostasía que la iglesia pueda recibir. Si la iglesia no se mantiene en la fidelidad de Dios, en el mensaje que Dios le dio a esta iglesia en el principio, si la iglesia no camina de acuerdo a los principios establecidos, de acuerdo a la voz del profeta, de acuerdo a los testimonios, de acuerdo al mensaje de la palabra de Dios, si esa iglesia no se mantiene fiel, va a ser, ¿qué cosa? Cortada por Jehová. Y así mismo se lo dijo Dios a Moisés. Por eso dice allí el versículo 23, guardaos. Interesante, guardaos, hermanos. ¿Qué dice allí Deuteronomio capítulo 31? Allí mismo, pero el capítulo 31 de Deuteronomio, noten lo que dice. El principio bíblico, un verdadero profeta debe seguir ese principio. Deuteronomio 31, versículo 16, ¿qué nos dice? Y Jehová dijo a Moisés, he aquí tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra donde va a parar, o donde va para estar en medio de ella, y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él. ¿Están escuchando el mensaje, hermanos? Dios le dice a Moisés, tú vas a descansar, tú vas a morir, pero este pueblo que tú sacaste de Egipto, que se mantuvo fiel al principio, que no pudo ser maldecido por Balaam porque no había pecado en él, Moisés, aunque tú no lo creas, aunque tú te sorprendas, ese pueblo va a, ¿qué cosa? Va a levantarse y va a fornicar tras los dioses ajenos. Versículo 17. Y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré, y esconderé de ellos mi rostro, y seréis consumidos, y vendrán sobre ellos muchos males, y angustia, y dirán en aquel día, no me han venido estos males, porque no está mi Dios en medio de mí. Versículo 18, pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho por haberse vuelto a dioses ajenos. ¿Están viendo el principio bíblico, hermanos, de un verdadero profeta, en este caso Moisés? La iglesia no estaba absenta de caer en pecado, al igual que la iglesia adventista en los tiempos de la hermana White. La hermana White debía seguir el principio bíblico. La hermana White dice, he temblado por mi pueblo. ¿Porque qué? Porque el Señor me ha mostrado que muchos se apartarán en tiempo futuro. Esta iglesia no va a estar pura todo el tiempo. Muchos van a apostatar de ella. Van a escuchar mensajes y doctrinas de demonios. Y dice, la omega será de una naturaleza asombrosísima. Dice allí la mensajera del Señor. Pero ¿qué sigue diciendo? La página 233, el último párrafo, escuchen lo que dice. La omega seguirá y será recibida por los que no estén dispuestos a prestar atención a la amonestación que Dios ha dado. Hermanos, ¿cuál va a ser la apostasía omega en el tiempo del fin? ¿Cuál va a ser? Dice que será recibida por aquellos que no estén dispuestos a recibir o a prestar atención a la amonestación que Dios ha dado. ¿Están escuchando ustedes, hermanos, lo que yo estoy leyendo? ¿Cuál es esa amonestación que Dios ha dado? Y escuchen lo que dice la página 237 de este mismo libro, Mensajes Selectos, tomo 1, página 237, dice, sabía que la omega seguiría poco después y temblé por nuestro pueblo. La sierva del Señor tembló por el pueblo. La sierva del Señor vio que iba a venir una apostasía, de que este pueblo se iba a apartar de los principios. Así como Moisés tembló, me imagino, cuando Dios le dio el mensaje que se encuentra en Deuteronomio capítulo 4, versículo 23 al 26 y Deuteronomio 31 del 16 al 18, hermanos, él no podía evitar eso. Moisés no lo pudo evitar. Nosotros conocemos la historia. La hermana White tampoco lo pudo evitar. Nosotros estamos viendo lo que está sucediendo y lo vamos a ver a través de estos videos. Vamos a ver la historia actual de la iglesia adventista después de que murió el profeta. En este caso, la mensajera del Señor, Elena G. de White. Hermanos, dice ahí la página que acabo de leer, la 233. Dice que la omega seguirá y será recibida por los que no estén dispuestos a prestar atención a la amonestación que Dios ha dado. ¿Escucharon eso, hermanos? ¿Cuál va a ser
la base de la apostasía omega en la iglesia adventista en el tiempo del fin, en este tiempo que estamos viviendo? ¿Por medio de quién Dios ha dado esa amonestación? Vamos a ver qué nos dice la página 52 de este mismo libro, porque ella habla de que no van a recibir la amonestación dada por Dios. Página 52 de Mensajes Selectos, el tomo 1, estoy leyendo. Dice así, el último párrafo de la página 52 y el primer párrafo de la 53, noten cómo dice: hay muchos hoy día que siguen una conducta similar en los testimonios. ¿En qué cosa, hermanos? En los testimonios, en los libros del Espíritu de Profecía, se especifican precisamente los pecados de los cuales ellos son culpables. Por lo tanto, no tienen deseo de leerlos. ¿Cuántos están leyendo los testimonios hoy dentro de la iglesia adventista? ¿Cuántos hoy dentro de la iglesia están hablando de los testimonios detrás de los púlpitos cada sábado? Hay quienes desde su juventud han recibido amonestaciones y reproches por medio de los testimonios, pero han cambiado en la luz y se han reformado. O han caminado, diría, en la luz y se han reformado. Hermanos, ¿por medio de quién iban a venir las amonestaciones? Por medio de los testimonios. Y dice la página 233 que la apostasía omega en la iglesia iba a venir cuando aquellos que la iban le iban a llevar a cabo, iban a rechazar ¿qué cosa? Los testimonios del Espíritu de Profecía. ¿Estará sucediendo eso hoy dentro de la iglesia, hermanos? ¿Por qué? Porque Satanás odia los testimonios, si ustedes no lo sabían. La página 54 de este mismo libro, Mensajes Selectos, tomo 1, página 54, último párrafo, noten cómo dice: Satanás está constantemente haciendo fuerza por introducir lo espurio a fin de apartar de la verdad. Precisamente el último engaño de Satanás se hará para que no tenga efecto el testimonio del Espíritu de Dios. ¿Cuál va a ser el último engaño de Satanás, hermanos? Que no tenga efecto, ¿qué cosa? La voz del profeta. ¿Por qué? Porque ya el profeta está muerto. ¿Tuvo efecto la voz del profeta, los consejos o los escritos de Moisés cuando el pueblo de Israel apostató de la verdad? Estoy hablando del Israel antiguo. No tuvo efecto porque ellos se apartaron completamente de la verdad, porque ya el profeta no estaba allí para amonestarlos. El profeta ya murió, sí, en el año 1915. Ya el profeta no está para amonestar al pueblo de Israel moderno, la iglesia adventista del séptimo día. Por eso muchos hoy están desechando estos testimonios. Pero noten lo que dice la página 55 de Mensajes Selectos, tomo 1. Se encenderá un odio satánico contra los testimonios. La obra de Satanás será perturbar la fe de las iglesias en ellos por esta razón. Satanás no puede disponer de una senda tan clara para introducir sus engaños y atar a las almas con sus errores si se obedecen las amonestaciones y reproches del Espíritu de Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos? Una iglesia apóstata es aquella que ha rechazado los testimonios del Espíritu de Profecía. Y noten lo que dice esta declaración, no sé si ustedes notaron. Dice así: la obra de Satanás será perturbar la fe de las iglesias en ellos. Muchos adventistas hoy no creen en los testimonios. Muchos ministros hoy no creen en los testimonios del Espíritu de Dios. ¿Sabían ustedes eso, hermanos? Muchos, inclusive conozco adventistas que han botado estos libros a la basura, hermanos. Dice que Satanás va a ¿qué? Va a perturbar la fe de los adventistas en los testimonios. O sea, va a poner en tela de juicio el espíritu de profecía, el verdadero profeta de Dios. Estamos todavía en el año 1904, ya vamos a pasar. Voy a leerles algo aquí, una declaración. Escuchen bien, tengo aquí un folleto de escuela sabática. ¿De qué año es este folleto? Lección de escuela sabática de enero, febrero, marzo del año 2009. Lleva como título el don profético. Ahí está el logo adventista en la parte de abajo. O sea que esta es una lección que se estudió en la iglesia adventista del séptimo día en esos meses, enero, febrero y marzo del año 2009, en todo el mundo, o sea, en la iglesia mundial. Quiero traer a colación una página de este folleto que estudió la iglesia adventista a nivel mundial, porque dice aquí la sierva del Señor que Satanás iba a traer o iba a perturbar la fe del pueblo adventista. ¿En qué cosa?
en los testimonios. Y este folleto habló prácticamente del don profético en la iglesia adventista. Estoy mencionando, leyendo la página 67 de la lección número 9, que llevaba como título La integridad del don profético. Noten lo que dice este autor que escribió esta declaración. Obviamente no fue la hermana White. Dice así: la hermana White, o Elena de White, afirmó que su ministerio no dejaba lugar para componendas ni ambivalencia acerca de esas afirmaciones. Ella pretendía haber visto cosas que solo podían venir de una inspiración sobrenatural, o ser pretensiones, o sus pretensiones eran verdaderas, o ella era una lunática o una mentirosa vigorosa, que promulgaba sus desvaríos insanos o sus engaños sorprendentes desde mediados del siglo XIX hasta la segunda década del siglo XX. Noten cómo sigue diciendo este autor. ¿Qué opciones racionales hay para alguien que pretenda haber contemplado en visión lo que ella afirmaba haber visto? Ella afirmó haber visto a Jesús trayendo a los redimidos a la santa ciudad. Ella afirmó haber visto a gente que vivía en otros planetas y a los ángeles que protegían al pueblo de Dios. Ella afirmó haber visto en visión a Jesús en el santuario celestial, o cómo se veía Satanás en el cielo antes de su pecado. Ella afirmó haber visto a ángeles que visitaron a Adán y a Eva en el Edén. Ella dijo que vio el rostro de Adán cuando se dio cuenta de que Eva había pecado. Ella pretendió haber visto a Jesús en visión y cómo se veía su rostro después del ayuno en el desierto. Ella dijo que había visto la resurrección de Jesús de la tumba, así como a un ángel que liberaba a Pablo y a Silas de la prisión. Ella afirmó haber visto a Satanás dirigiendo a las multitudes perdidas en la rebelión final contra Dios después de la segunda resurrección. Ella afirmó haber visto en visión la vida en la tierra nueva, etcétera, etcétera. Sigue diciendo el texto. ¿Qué haremos con estas afirmaciones? Los que ponen su ministerio al mismo nivel, por ejemplo, de Martín Lutero, están viviendo en un mundo de fantasía lógico. O la aceptamos por lo que afirma ser, lo que, por supuesto, deja abierta toda una serie de preguntas que nosotros, o sea, los adventistas del séptimo día, como iglesia, no siempre hemos respondido de la manera más afortunada. O tenemos que rechazarla como una mentirosa, una lunática o alguien inspirado por el diablo. Estas son las únicas opciones lógicas. Hermanos, o la aceptamos y no estamos claros, en otras palabras, y vamos a tener siempre una serie de preguntas que nosotros no podemos responder, o decimos que esta mujer era una loca, era una lunática y que estaba siendo inspirada por Satanás. ¿Quién dijo estas palabras? Clifford Goldstein, en un libro Graffiti in the Holy of Holies, página 172 y 173, y aparece en el folleto de escuela sabática que todos los adventistas en el mundo estudiaron en los meses de enero, febrero y marzo del año 2009. Clifford Goldstein está dando dos opciones. O la aceptan y nunca van a responder todas esas inquietudes interrogantes con respecto a esta señora, o la rechazan y van a decir que era una lunática, una loca, una desquiciada y que estaba siendo dirigida por Satanás. Hermanos, la mensajera del Señor, inspirada por Dios, dijo que Satanás, detrás de todo esto, ¿está quién? Satanás iba a ¿qué? A perturbar la fe de las iglesias en el mundo. Eso lo estoy agregando yo, porque ese folleto se estudió en el mundo entero. La fe de las iglesias en el mundo, en ellos, o sea, en los testimonios, por esta razón. ¿Por qué? Porque Satanás odia el don profético en esta iglesia, hermanos. Y ahí estamos viendo el cumplimiento de las palabras de esta mujer del año 1904. O la aceptas y no vas a nunca tener una claridad de mente y nunca vas a saber en realidad lo que ella fue, si vio o no vio, como ella afirma haber visto, o la rechazas, tienes otra opción y decir que esa mujer era una loca, como muchos adventistas hoy están diciendo, están afirmando, se están inclinando por decir que la hermana White fue una loca, fue una desquiciada y que fue una falsa profeta de Dios.
Si la señora Elena G. White, como verdadera profeta del Señor, siendo inspirada por el mismo Espíritu que inspiró a los antiguos profetas bíblicos, debía seguir el principio bíblico que aparece en la Biblia, y ya lo acabamos de mencionar, Deuteronomio capítulo 4, versículos 23 al 26, y Deuteronomio capítulo 3, versículos 16 hasta el 18. Ese fue el principio que ella siguió. Moisés recibió una visión de Dios y le dijo, mira, este pueblo que era puro, que era santo, cuando yo lo saqué y que Balaam no pudo bendecir Moisés, este pueblo va a apostatar, va a fornicar y se va a apartar de mí. Y tus consejos y tus mensajes y tus libros que tú escribiste los va a tirar al zafacón de la basura. La señora White, como verdadera profeta, recibe un mensaje también y le dice, mujer, hija mía, en el año 1893, que esa iglesia era una iglesia pura, estabas tú viva todavía, estaban los pioneros vivos todavía, estaban todos esos grandes hombres todavía vivos, que muchos de ellos tuvieron que ver con el chasco de 1844, y estaban viviendo de acuerdo a la voluntad mía. Lamentablemente, hija mía, ese pueblo se va a apostatar, va a fornicar y se va a apartar del mensaje que tú diste, y todos esos escritos que tú has escrito, todas esas amonestaciones y todos esos libros van a ir a parar ¿a dónde? Al zafacón de la basura. Vamos a ir terminando en los minutos que nos quedan. Vamos al año 1955. Sigamos, damos un salto mortal, como dicen, y vamos a llegar al año 1955 y 1956. ¿Qué sucedió en ese año, hermanos? Vemos la fecha, vemos el principio, tiempo y lugar. En 1893 la mensajera del Señor dice, la iglesia no es Babilonia. En 1904 ya recibe otro mensaje diferente, y el instructor, que es Cristo Jesús, le dice a la sierva del Señor que la iglesia era una ramera. Vamos a 1955, hermanos. ¿Qué sucedió en esa época? Muchos de los adventistas que quizás están viendo este video no saben lo que ocurrió en esos años, porque muchos dirán, bueno, yo no había nacido, o tal vez yo no era adventista en ese tiempo. Pero nosotros, como adventistas del séptimo día, necesitamos conocer la historia adventista, hermanos, porque muchas personas hoy se están bautizando en el seno de la iglesia y no saben nada absolutamente de los mensajes del primero, segundo y tercer ángel. No conocen nada acerca del ministerio de la señora Elena G. White, y mucho menos de la historia de los pioneros de este movimiento. En los años 1955-1956, una serie de conferencias entre líderes adventistas del séptimo día y líderes evangélicos comenzó en la primavera del año 1955 y concluyó en el verano del año 1956. Por la parte adventista, el equipo estuvo integrado por los pastores Leroy Frum, número 1, T.E. Unruh, número 2, quien propició la apertura para el diálogo y era entonces presidente de la Conferencia del Este de Pensilvania. El tercer pastor era W.E. Reed, secretario de la Conferencia General en 1955. El cuarto, R. Alan Anderson, de experiencia en diálogo diplomático con líderes de otras iglesias. Y finalmente el quinto, R.R. Figur, presidente de la Conferencia General de los años 1954 a 1966, que apoyó a los líderes adventistas en el diálogo con los líderes evangélicos, o sea, líderes apóstatas de las iglesias de Babilonia, que se llamaron Walter Martin, Donald Barnhouse y George Cannon. En el segundo día de reuniones, Walter Martin, escuchen lo que dijo, anunció que los adventistas eran verdaderamente cristianos, nacidos de nuevo y hermanos en Cristo de los evangélicos. En un dramático gesto extendió la mano a los adventistas en confraternidad. Martin, o sea Walter Martin,
reveló su honesta convicción de que existían suficientes razones para justificar la inclusión de los adventistas del séptimo día en la comunidad cristiana evangélica, si ellos lo deseaban. Como producto de esas reuniones, la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día publicó posteriormente el libro titulado Questions on Doctrine, o sea, preguntas sobre doctrina. Aquí tenemos el libro, lo vamos a mostrar brevemente para que ustedes lo noten. Este libro fue publicado como producto de esas reuniones de los líderes adventistas en los años 1955 y 1956 con líderes de las iglesias de Babilonia. El pastor, que se llamó M.L. Andreasen, fue uno de los primeros que levantó la voz de protesta y dijo que esas reuniones estaban comprometiendo las columnas de la fe adventista y estaban promoviendo para la unión con las iglesias de Babilonia. Obviamente, como producto de esas reuniones, muchas de las doctrinas de nuestro mensaje fueron, ¿qué, hermanos? Fueron cambiadas. Y eso lo hemos estudiado en la serie de los sellos de Apocalipsis 6. Ustedes tienen que ver esa serie. El pastor Andreasen publicó un libro que se llama Letters to the Churches, o sea, cartas a las iglesias, donde él, a través de este libro, desenmascara las reuniones de los líderes adventistas con los líderes de las iglesias de Babilonia. Obviamente el pastor Andreasen sus credenciales se les quitaron sus credenciales como ministro adventista por atreverse a confrontar los líderes. Hermanos, el tiempo se nos ha ido. Vamos a continuar en nuestro próximo tema, en el tema número 3, con esta interesante historia adventista. Y recordando siempre el principio, tiempo y lugar. Ya vamos en los años 1955 y ponemos para terminar allí, la iglesia adventista, de acuerdo a Walter Martin, ya no es que una secta. No es una secta. Desde ese entonces, hermanos, si ustedes no lo sabían, ya la iglesia adventista del séptimo día fue eliminada de esa lista que tiene Roma de sectas, o sea, de iglesias que están en contra del catolicismo romano. La iglesia adventista dejó de ser una secta en los años 1955 y 56, rectifico la fecha aquí en la pizarra, después de esas reuniones con líderes de las iglesias de Babilonia. Hermanos, que el Señor les bendiga, sigamos estudiando, sigamos meditando en lo que acabamos de escuchar en esta hora. Esperamos de que el próximo tema podamos entender y podamos ver otras verdades que quizás son nuevas para ustedes, muchos quizás no las han oído, y vamos a continuar esta historia adventista aplicando el principio de tiempo y lugar. Que el Señor les bendiga. Espero que nos acompañe en nuestro próximo tema, en la parte número 3 de esta serie, Pecado Corporativo. Vamos a terminar con una oración. Les invito a que nos pongamos de rodillas aquellos que puedan. Padre Celestial, gracias por su amor y misericordia. Gracias por la vida, por darnos el privilegio de exponer este mensaje en esta hora. Oramos de que el Espíritu Santo toque el corazón de las personas que lo vieron o las personas que lo han de ver y que puedan darse cuenta el tiempo en que estamos viviendo. Gracias por escucharnos. Te lo pedimos todo y le damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga a todos. Será pues hasta la próxima.